hermanos, ¿cómo están? Otra vez compartiendo este momento en la presencia del Señor, con un espíritu presto y disponiendo nuestro corazón para que Dios nos hable a través de su palabra, pero que no solo nos hable al oído, sino que nos hable a nuestro corazón, a nuestro intelecto, a todo nuestro ser. Pedimos que esa palabra viva del Señor haga en nosotros hoy una obra, que esta palabra termine haciendo algo en tu vida. Por eso voy a hacer esta oración delante de todos y delante del Señor y decirle: Padre Santo, en el nombre de Jesús, pedimos que esta palabra nos hable al corazón, nos hable a nuestro espíritu, que toque todo nuestro interior. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor nos decía hacer bien y hacerlo bien, ¿no es cierto? Cuando vimos ese pasaje de Génesis en el capítulo 4, el versículo 7, le dice: si bien haces, no serás enaltecido, y si no haces bien, el pecado está a la puerta. El tema de hacer el bien y hacerlo bien tiene que ver básicamente con que el pecado está allí nomás. Si no hacemos bien, estamos muy cerca del pecado. Hay una palabra que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así que el hacer bien tiene que ser parte de nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Yo sé que te has propuesto en tu corazón obedecer y servir al Señor, y que en ese espíritu de servirlo y de obedecerlo y de amarlo, deseas hacer el bien. Y en cada uno de nosotros está ese deseo de hacer el bien. Pero el hacer el bien desligado de nuestra autoaprobación queda expuesto al escrutinio, al examen, a la visión de Dios. ¿Vieron? Caín quiso hacer el bien, le trajo una ofrenda a Dios. Quiso hacer el bien, pero quiso hacer bien bajo su propio concepto, bajo su propia opinión, sin comprender que el escrutinio, el examen de Dios, iba a revisar si eso lo daba por bueno o no lo daba por bueno. En el caso de Caín, a Dios no le gustó el ofrecimiento. Dios no estuvo de acuerdo con ese ofrecimiento. Porque este ofrecimiento tiene que ver con un bien. Y ahora entonces te voy a hablar de ese bien. Resulta ser que hay un bien que proviene de Dios y hay un bien que proviene del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que Caín trajo un bien ¿bajo qué? Bajo ese aprendizaje de la desobediencia misma. Ese bien que aprendió de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a Dios parece que eso no le gustó. El bien que viene del fruto, a nuestro parecer, es un bien bueno. Es nuestro propio juicio. Nosotros juzgamos en muchas ocasiones a Dios si hace lo bueno, si es justo, si no es justo, y consideramos que el bien que nosotros hacemos está genial, está perfecto. Somos muy condescendientes, muy dados a aprobar nuestro propio bien. Pero a Dios muchas veces lo vemos como se lo juzga, y posiblemente te ha pasado a vos que en algún momento has juzgado a Dios. ¿Y bajo qué concepto has juzgado a Dios? Bajo el concepto que obviamente tenés del bien. Esto está bien, esto está mal. ¿De dónde sacamos nosotros qué está bien y qué está mal? De ese famoso fruto. Si Dios quisiera que fuese nuestro bien el que gobernara nuestra vida, nos hubiera dado permiso desde el principio a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese famoso fruto que le trajo Eva a Adán. Dios dijo: no comas de este árbol, y
Adán y Eva comieron de ese árbol y adquirieron el conocimiento del bien. Porque dice, ¿quién te enseñó sobre esto del bien y del mal? Comiste del árbol que te dije que no comas. Si Dios hubiera querido entonces que nuestro obrar como hijos de Dios se base en nuestra propia opinión, en nuestro propio concepto, en nuestra propia aceptación del bien y del mal, ya de por sí, de comienzo nos hubiera dicho, ahí está el árbol, vayan y coman. Pero fíjense lo que dice en Isaías 64:6. Dice, todas nuestras justicias son como trapo sucio, como trapo de inmundicia, como un trapo horrible, asqueroso. Y en el Salmos 14, capítulo 3, dice, todos se desviaron a uno, no hay quien haga lo bueno. Aún teniendo el concepto del bien y del mal, aún así ese bien parece ser que a los ojos de Dios no es precisamente bueno. Se diferencia entonces en hacer el bien que proviene de Dios y el bien que proviene de nuestro conocimiento del bien y del mal. Es decir, adquirimos del fruto del bien y del mal, adquirimos el concepto del bien. Y ese bien rige la vida de todas las personas. O sea, todo el mundo sabe hacer el bien y el mal. Todas las personas tienen ese concepto, pero no propiamente ese concepto del bien a Dios le agrada. Ese bien no conforma a Dios, porque si Dios quisiera de ese bien, jamás te lo hubiera prohibido. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice que ¿acaso se complace tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Dios? Mejor es obedecer que sacrificar, y prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. La obediencia a Dios es la que hace que el bien termine siendo bueno. En nuestro querer hacer bien está siempre nuestro discernimiento. En el obedecer a Dios está siempre hacer lo bueno. Por eso esta palabra nos estaba confrontando en una situación en la que ahora que estamos viviendo este tiempo tan complicado que es el de la cuarentena. ¿Qué es el bien? ¿Qué es lo bueno? Si el hacer el bien termina en consecuencias complicadas, ¿será ese bien bueno? Yo sé que algunos no han estado del todo de acuerdo en guardarse, en mantener el lugar. Yo sé que cada uno está tratando de escuchar lo que quiere oír y quiere sentirse libre. A todos nos gustaría sentirnos libres. Yo sé que algunos han promovido el que no se tenga cuidado, el que la fe nos va a cubrir de todo. Bueno, parece que la fe de Caín no le alcanzó para que Dios lo apruebe. Él se acercó a Dios, se acercó pensando que hacía el bien y Dios no lo tomó por bueno. Y en esto de no obedecer, a veces nos encontramos que el bien termina siendo no bueno. Hago una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se debe de sentir una persona después de haber hecho una caminata a Luján? Esa ofrenda, ese sacrificio de caminar, de esforzarse. Esa persona se siente justificada porque ha hecho un sacrificio. Esa persona siente que es merecedor de que Dios lo escuche porque ha hecho lo que él considera un gran bien. Hizo un sacrificio, hizo toda una ofrenda a Dios. Pero esto no tiene nada que ver con obediencia a Dios. Se siente justificado, pero no está dispuesto a obedecer. Eso es un bien que no tiene nada que ver con lo que Dios llama bien.
Por eso Dios dice que pone delante tuyo la decisión para elegir el bien y el mal. Lo pone para elegir, para que disciernas, para que te des cuenta que el bien es obedecer. El bien si obedeces todo lo que te estoy diciendo. El mal si haces lo que se te da la gana. Es decir, cuando hablamos de hacer lo que se nos da la gana, fuera de la obediencia a Dios, no estamos diciendo de cosas malas. No estamos diciendo que porque no haces en obediencia a todo, estás en pecado, estás simplemente que a Dios no todo bien le agrada. El bien que no proviene de Dios tiene un olor desagradable para Dios. Y dice, todas nuestras justicias son como trapo sucio. Ahora, amados, ¿cómo vamos a continuar esta iglesia nueva? ¿Cómo vamos a continuar esta vida cristiana nueva? ¿Será simplemente oyendo lo que queremos oír y a nuestro juicio, volviendo al árbol del bien y del mal, volviendo a comer de ese fruto, decidir, esto está bien, esto está mal, este bien me parece bien, este bien no me gusta? ¿O terminaremos volviendo a la obediencia al Señor? Dice, de este árbol no comas. Ese es el bien verdadero, la obediencia. Porque la obediencia nos lleva a toda justicia. La obediencia nos lleva al bien que Dios ha propuesto para nosotros. Nos podemos quedar con nuestro propio bien. A lo mejor nos sentimos justificados. A lo mejor llevando adelante nuestro propio bien, nos creemos que hemos cumplido con Dios, que hemos hecho lo que Dios quería, pero no es así. No es ese el bien que Dios quiere. El bien que Dios quiere es el que proviene de obediencia a lo que Él ha establecido, a lo que Él habla. No te dejes engañar por el fruto del bien y del mal. No te dejes engañar por tu propio concepto del bien. En obediencia jamás encontrarás error. Obedeciendo al Señor, obedeciendo como Él lo dice, respetando como Él establece, nunca vas a encontrar el mal. Pero posiblemente detrás de tu bien encuentres una gran desilusión, una gran decepción, porque el bien que proviene de nosotros, de ese árbol viene, y el bien que proviene de la obediencia, de Dios viene. Así que, amados, en este tiempo en que la iglesia tiene que ir encontrando nuevas bases para moverse en una forma diferente, es el tiempo en el que nuestra obediencia tiene que volver a tomar el primer lugar en nuestra vida. Y yo sé que vas a hablar de fe, y yo sé que alguno te va a hablar de fe. Si tenés fe, no tenés por qué cuidarte de esto. Si tenés fe, Dios te va a guardar. Pero la fe tiene que ver con la obediencia. Por eso el mismo apóstol en Romanos dice, en la obediencia a la fe. La fe no es una cosa desordenada. La fe nos lleva a la obediencia a Cristo. Y en esto entonces encontrarás en tu vida, en este tiempo tan confuso, tiempo en donde la gente se encuentra totalmente desorientada, tiempo en la que los que dirigen no tienen un rumbo cierto, la iglesia tiene que tomar ese rumbo verdadero, y ese rumbo verdadero proviene exclusivamente de la obediencia. Por eso, amado, quiero invitarte en este día a que en una oración sencilla y genuina le digas al Señor, Señor, no solo quiero hacer el bien, quiero hacer tu bien. Quiero obedecerte por encima de cualquier opinión mía. Quiero aceptar aquello que estableciste. Quiero estar dispuesto a dejar toda mi opinión del bien de lado y volver
a tu voluntad, que tu palabra sea mi verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, que esta palabra llegue al corazón de todos ustedes y que la paz del Señor y la comunión del Espíritu Santo, que el amor de Dios y su misericordia llene tu vida de gracia. Salúdense todos con mucho cariño a través de todos los mensajes y eviten los contactos. Evitemos que pueda correr esta enfermedad más de lo que ya está haciendo. Que Dios los bendiga.